El aire en McAllen, Texas, tiene un sabor metálico, una mezcla de escape de diésel y el polvo que cruza el río Bravo, trayendo consigo el eco de los disparos que nadie admite haber escuchado. Isabela Moreno se ajustaba las vendas en las manos, sintiendo el roce áspero de la tela sobre sus nudillos. En el sótano del gimnasio, el puño de hierro, el olor a sudor rancio y cuero viejo era su único refugio. Cada golpe al saco de arena no era solo ejercicio, era una purga. Era la forma en que la hija del hombre más buscado del planeta recordaba que, aunque su nombre fuera una mentira, su fuerza era real. Joaquín, el Chapo Guzmán, no solo exportaba mercancía, exportaba paranoia. Isabela lo sabía, vivía bajo una campana de cristal blindado. Para sus profesores en la Universidad de Texas, ella era una joven brillante, algo retraída, de pasado nebuloso pero presente impecable. Nadie sospechaba que la chica que citaba a Jung en las clases de psicología llevaba en su ADN la estructura del imperio criminal más vasto del siglo XXI. Esa noche, el cielo de Texas estaba inusualmente despejado, una claridad que Isabela sentía como una amenaza. La invitación a la fiesta de la fraternidad Kappa no era más que un ruido blanco en su teléfono, hasta que Sara, su única conexión con la normalidad, insistió. Sara era la antítesis de la vida de Isabela, ruidosa, despreocupada, convencida de que el mundo era un lugar seguro. «Solo una hora, Isa», había dicho Sara mientras se maquillaba. «Necesitas dejar de ser un fantasma». Isabela aceptó, ignorando el nudo en su estómago que su padre siempre llamaba el aviso del diablo. Se vistió con la sencillez de quien no quiere ser recordado. Unos jeans oscuros, una blusa que no llamaba la atención y el cabello recogido. Pero la belleza, al igual que el poder, es difícil de ocultar bajo el anonimato. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, en una propiedad que no figuraba en ningún registro oficial de Reynosa, el ambiente era radicalmente distinto. El Chapo Guzmán no usaba computadoras, pero sus ojos estaban en todas partes. Carlos, el Checo Moreno, su sombra en el lado logístico, le entregó un informe de inteligencia sobre las rutas de los túneles cerca de la zona de Granjeno. «La niña está en una fiesta, patrón», dijo el Checo con la voz baja, midiendo cada palabra. «En el lado americano, con los hijos de los gringos de dinero». Joaquín no levantó la vista del mapa de calor de la frontera. Su rostro, surcado por las líneas de una vida de guerra constante, permaneció impasible. Pero el Checo notó cómo el patrón apretó el lápiz de grafito hasta que la madera crujió. «Que no le quiten el ojo», ordenó el Chapo. «Si un solo mosquito la pica, quiero saber quién es el dueño del mosquito». En McAllen, la fiesta en la casa de los Kappa era un monumento al exceso y al privilegio ciego. Brandon Kellerman, el heredero de un imperio de construcción que lavaba más que solo cemento, sostenía una botella de whisky como si fuera un cetro. A su lado, Tyler Harrison y Mason Webb funcionaban como sus cortesanos. Eran jóvenes que nunca habían escuchado un no que no pudiera comprarse con el apellido de sus padres. Cuando Isabela entró, el aire pareció cambiar para Brandon. Él no veía a una mujer, veía un desafío, un objeto que su dinero aún no había reclamado. La miró con la voracidad del depredador que nunca ha sido cazado. «Miren a esa», susurró Brandon a Tyler. «Tiene esa mirada de no me toques, me encantan las que creen que tienen dignidad». Mason ya tenía su cámara encendida. Para ellos la vida era un reality show donde los demás eran extras desechables. No sabían que estaban filmando el inicio de su propia ejecución. Isabela intentaba mezclarse con las sombras, pero el acoso comenzó como un goteo lento. Primero fueron las miradas, luego los comentarios en voz baja sobre su exotismo y finalmente la confrontación física.
Brandon se interpuso en su camino, el olor a alcohol y superioridad emanando de sus poros. «¿De dónde eres realmente, preciosa?», preguntó Brandon, bloqueándole el paso. «Tienes ese fuego mexicano que no se encuentra en las gringas aburridas». «Soy de aquí, déjame pasar», respondió Isabela. Su voz era una línea de acero. Su entrenamiento le gritaba que un gancho al hígado pondría fin a la conversación, pero su supervivencia dependía de la invisibilidad. «No seas así, solo queremos ser buenos anfitriones». Brandon extendió la mano y le acarició el cabello. Isabela retrocedió violentamente, sus ojos destellando con una furia que hizo que Brandon vacilara por un microsegundo. Pero la presión de sus amigos y el alcohol lo empujaron al abismo. «¡No me toques!», sentenció ella. La risa de Brandon fue un ladrido seco. «¿O qué? ¿Vas a llamar a la migra o a tu papá, el jardinero?». El círculo de estudiantes se cerró. La música seguía sonando, pero la tensión era un cable de alta tensión a punto de romperse. Isabela sintió la humillación quemándole la garganta. No era miedo por ella misma, era la rabia de saber que si ella fuera quien realmente era, este joven ya sería un cadáver. Brandon, sintiéndose humillado por el rechazo público, decidió escalar. Tomó su vaso de cerveza y, con una sonrisa que Isabela recordaría en sus pesadillas, lo vació lentamente sobre la cabeza de la joven. El líquido frío empapó su blusa, su cabello, su dignidad. «Bienvenida a la civilización, gatita», dijo Brandon entre las risas histéricas de Mason y Tyler. Isabela no lloró. Se quedó inmóvil, sintiendo la cerveza gotear por su rostro. En ese momento, la estudiante de psicología murió, y la hija del patrón tomó el control. Miró a Mason, que grababa cada segundo con deleite sádico. «Vas a lamentar haber apretado ese botón», susurró ella, tan bajo que solo Brandon pudo escucharla. «¿Qué dijiste, muerta de hambre?». Brandon la empujó con fuerza. Isabela cayó de espaldas, golpeándose el hombro contra una columna de mármol. El dolor físico fue nada comparado con el estruendo de las risas. Sara intentó intervenir, pero fue apartada por Tyler. Isabela se levantó lentamente. Sus manos estaban cerradas en puños, pero no golpeó. Sabía que la venganza que vendría no sería de puños, sino de sombras. Salió de la casa bajo una lluvia de burlas, sin saber que el video de su caída ya estaba navegando por los servidores, directo hacia el escritorio de un hombre que no creía en el perdón. A las 3 de la mañana, en la casa segura de Reynosa, el silencio fue roto por el sonido de una laptop abriéndose. El checo moreno tenía el rostro pálido. Le mostró el video al Chapo. Joaquín observó la escena 3 veces. En la primera, sus ojos se entrecerraron. En la segunda, su respiración se volvió pesada. En la tercera, cerró la computadora con una suavidad aterradora. «Checo», dijo el Chapo, su voz era un susurro que helaba la sangre. «Busca a los muchachos. No quiero que los maten todavía. Quiero que sientan que el mundo se les acaba antes de que se les acabe». «Patrón, son hijos de gente influyente en Texas», empezó el checo. Joaquín lo miró con una frialdad que detuvo el corazón del lugarteniente. «A mí no me importa quiénes son sus padres. A ellos se les olvidó quién es el padre de mi hija. Mañana cruzo. Prepara el convoy. McAllen va a recordar por qué la frontera es una cicatriz que nunca cierra. El colapso de los Kellerman, los Harrison y los Webb acababa de comenzar, y el costo no se pagaría con dinero, sino con la paz que nunca volverían a tener. La paranoia empezaría a devorarlos desde las entrañas, mientras el hombre más buscado del mundo caminaba por las calles de Texas buscando su propia forma de justicia. El sol de Texas nació con una indiferencia cruel, bañando las avenidas de McAllen con una luz dorada que para Brandon Kellerman se sentía como un reflector sobre su propia arrogancia. Se despertó con la boca seca y el eco de las risas de la noche anterior martilleando en sus sienes.
Al revisar su teléfono, vio que el video de La Princesita Azteca tenía cientos de vistas en el chat grupal de la fraternidad. Era el rey del campus, o al menos eso se decía a sí mismo para ignorar el vacío de su propia existencia. No sabía que, mientras él se miraba al espejo, su vida ya había sido pesada y declarada insuficiente por el Tribunal de la Sierra Madre. En Reynosa, el ambiente en la casa segura era de una calma gélida, la clase de quietud que precede a los huracanes de categoría 5. Joaquín Guzmán no había dormido. Estaba sentado a la cabecera de una mesa de madera rústica, limpiando una pistola Colt 38 Super con cachas de oro y diamantes, un regalo que simbolizaba un poder que no entendía de límites geográficos. Para él, la frontera entre México y Estados Unidos no era más que una línea trazada por hombres débiles en mapas obsoletos. «Patrón, el equipo de avanzada ya está en posición cerca de la universidad», informó el flaco Mendoza, entrando en la habitación con paso firme. «Tenemos a los 3 objetivos bajo vigilancia satelital y humana. Brandon Kellerman salió de su casa hace 10 minutos. Tyler Harrison está en el banco de su padre. Mason Webb sigue en su residencia, probablemente editando más material». El Chapo levantó el arma y miró a través de la mira, apuntando a una mosca que se posaba en la pared opuesta. «No quiero que sea rápido, flaco. Los gringos creen que el mundo termina donde terminan sus cuentas bancarias. Quiero que entiendan que hay un poder que no se puede comprar, un poder que nace de la tierra y del respeto. Ese muchachito, el que grabó Mason. Empecemos por romperle los juguetes». Isabela, por su parte, caminaba por el campus de la Universidad de Texas con la espalda más recta que de costumbre. Llevaba una gorra de béisbol y gafas oscuras, ocultando no solo el cansancio, sino la metamorfosis que estaba ocurriendo en su interior. Cada mirada de sus compañeros le parecía una acusación, un recordatorio de que, por una noche, dejó que la vulnerabilidad de Isabela Moreno eclipsara la fortaleza de Isabela Guzmán. Sara intentó alcanzarla cerca de la biblioteca, pero Isabela no se detuvo. «¡Isa! ¡Espera!», gritó Sara jadeando. «He visto el video. Es horrible. Brandon es un animal. Tienes que ir a la decanatura. Esto es acoso, es agresión». Isabela se detuvo en seco y se volvió hacia su amiga. Su mirada era tan fría que Sara retrocedió un paso, instintivamente. «No hagas nada, Sara. No hables con nadie. Olvida que estuviste allí». «Pero no es justo, Isa. La justicia es un concepto para la gente que no tiene otra opción», cortó Isabela con una voz que no parecía la de una chica de 19 años. «Yo tengo opciones. Solo mantente alejada de mí por unos días, por tu propio bien». Mientras Isabela se perdía entre los edificios de ladrillo rojo, la maquinaria del cartel de Sinaloa empezaba a triturar la realidad de sus agresores. Mason Webb estaba en su habitación, rodeado de computadoras de última generación y cámaras costosas. Estaba subiendo una versión extendida del video a un sitio de videos virales cuando la pantalla de su monitor principal se puso negra. Un segundo después, un solo mensaje en letras rojas apareció en el centro. «Grabar tiene un precio. Cobrarlo es mi especialidad». Mason se rió, pensando que era una broma de Tyler o Brandon. Intentó reiniciar el sistema, pero entonces escuchó un ruido extraño proveniente del garaje. Un chirrido metálico, como si estuvieran cortando acero. Bajó las escaleras con el corazón empezando a latir con fuerza. Cuando abrió la puerta del garaje, el grito se quedó atrapado en su garganta. Su BMW M4, el orgullo de su vida, estaba siendo desmantelado con una precisión quirúrgica por 4 hombres vestidos con uniformes de mecánicos, pero con ojos que pertenecían a verdugos. «¡Oigan! ¿Qué diablos hacen?», gritó Mason, intentando sonar valiente. Uno de los hombres, el flaco Mendoza, se volvió lentamente. No llevaba máscara. No la necesitaba.
En su mundo, mostrar el rostro era una promesa de que el testigo no viviría para identificarlo. «¡To bonito coche, Mason!», dijo el flaco en un inglés casi perfecto, pero teñido con el veneno de la frontera. «Lástima que el dueño sea tan estúpido. El patrón dice que, si te gusta tanto grabar, deberías ver cómo se destruye lo que amas». En ese momento, otro de los hombres vertió un galón de ácido industrial sobre el motor expuesto del coche, mientras otro comenzaba a triturar las cámaras de Mason con un mazo de construcción. Mason intentó sacar su teléfono para llamar a la policía, pero el flaco fue más rápido, le arrebató el dispositivo y con una presión casi sobrenatural lo dobló a la mitad antes de tirarlo al suelo. «Esto es solo el tráiler, muchacho», le susurró el flaco al oído mientras Mason temblaba incontrolablemente. «La función principal comienza cuando el sol se ponga. Y créeme, no querrás estar en primera fila». Mientras tanto, en el centro financiero de McAllen, Tyler Harrison estaba sentado en su oficina acristalada del First National Bank, rodeado de la seguridad artificial de los números y los contratos. Su padre, James Harrison, entró con una expresión de preocupación que Tyler nunca había visto. «Tyler, tenemos un problema», dijo James, cerrando la puerta con seguro. «El Departamento de Cumplimiento acaba de recibir una alerta. 6 de nuestras cuentas principales, las que manejan los fondos internacionales discretos, han sido vaciadas en los últimos 30 minutos. $50 millones han desaparecido en una red de bancos en las Islas Caimán y Dubái». «¿Cómo es posible?», preguntó Tyler sintiendo que el aire se volvía escaso. «Tenemos los mejores protocolos de encriptación del Estado». «No fue un hackeo externo tradicional», respondió su padre con la voz quebrada. «Alguien usó tus credenciales de acceso. Alguien que conoce tu rutina, Tyler. ¿Qué has hecho? ¿En qué te has metido?». Tyler sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Recordó la fiesta, la risa de Brandon, el rostro de la chica bañada en cerveza. ¿Podía una simple estudiante tener este tipo de alcance? No, era imposible, pero entonces su computadora emitió un pitido, un correo electrónico nuevo. El remitente era una dirección anónima. El asunto: el dinero va y viene, pero la lealtad es para siempre. Tú no tienes ninguna. La paranoia comenzó a extenderse como un virus. Brandon Kellerman, el líder del grupo, estaba en el gimnasio de su padre, tratando de sacar la frustración golpeando un saco de boxeo, sin saber que, a solo unos metros, en el estacionamiento, 2 camionetas Suburban negras con vidrios polarizados acababan de estacionarse bloqueando su salida. Dentro de una de ellas, Joaquín Guzmán observaba a través de un monitor táctil. No sentía odio. El odio era una emoción que nublaba el juicio. Sentía una fría determinación de restaurar el orden. En su universo, el honor de su sangre era la moneda más valiosa, y estos jóvenes habían intentado devaluarla. «Patrón, ¿ordenamos el levantón?», preguntó el checo, acariciando el mango de su rifle táctico. «No todavía», respondió el Chapo, con una calma que aterraba. «Quiero que pasen el resto del día viendo cómo sus mundos se desmoronan, que vean a sus padres llorar por el dinero perdido y sus futuros evaporarse. Cuando estén lo suficientemente rotos, cuando entiendan que ni todo el oro de Texas puede salvarlos, entonces iremos por ellos. La verdadera tortura no es el dolor físico, Checo, es la espera del dolor». Isabela regresó a su apartamento al final de la tarde. Encontró una pequeña caja de madera en su puerta. Al abrirla, no encontró una amenaza, sino un rosario de plata que perteneció a su madre y una nota escrita con la caligrafía firme de su padre. «Nadie te vuelve a tocar, mi hija. El cielo puede esperar, pero mi justicia no». Isabela cerró los ojos y se dejó caer contra la puerta. Sabía lo que significaba. La frontera iba a arder.
El hombre que la amaba de la única manera que sabía, con violencia y control absoluto, había cruzado el puente. Las calles de McAllen, usualmente tranquilas y prósperas, estaban a punto de convertirse en el escenario de una ejecución psicológica que la ciudad nunca olvidaría. Brandon, Tyler y Mason se reunieron esa noche en un bar privado, tratando de encontrar seguridad en los números, pero las manos les temblaban al sostener sus tragos. Mason les contó lo del garaje, Tyler lo del banco. Brandon intentó actuar con dureza, pero sus ojos delataban el terror de un animal acorralado. «Es solo una coincidencia», mentía Brandon, aunque su voz se quebraba. «Son hackeos, vandalismo. Alguien quiere asustarnos por lo de la chica. Pagaremos algo de dinero y se acabará». «No es dinero, Brandon», sollozó Mason. «Esos hombres no eran pandilleros comunes, tenían una mirada como si ya estuviéramos muertos». En ese momento, las luces del bar parpadearon y se apagaron. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de pasos pesados y rítmicos que se acercaban a su mesa. Una voz, suave, pero con la autoridad de un rey antiguo, resonó en la oscuridad en un español perfecto que no necesitaba traducción para que entendieran su significado mortal. «La fiesta apenas comienza, muchachos, y esta vez yo soy el que trae la bebida». La oscuridad en el bar privado no era vacía. Estaba habitada por un peso opresivo, el tipo de vacío que se siente en una celda de castigo antes de que comience el interrogatorio. Brandon, Tyler y Mason se quedaron petrificados. Sus respiraciones entrecortadas eran los únicos sonidos que desafiaban el silencio sepulcral. De repente, una llama saltó en la penumbra. No era una luz de emergencia, sino el encendedor de oro de Joaquín Guzmán, iluminando brevemente su rostro curtido antes de encender un cigarro puro cuyo aroma a tabaco caro y tierra húmeda llenó instantáneamente el lugar. «Siéntense», dijo el Chapo. Fue una invitación suave, pero cargada con el peso de 1000 ejecuciones. Los tres jóvenes obedecieron como autómatas. El poder que emanaba del hombre sentado frente a ellos no era el poder que ellos conocían, el de los abogados, las influencias políticas o las cuentas bancarias. Este era un poder primario, volcánico, el de un hombre que había gobernado imperios desde túneles y montañas. A ambos lados de la mesa, el Checo y el Flaco Mendoza permanecían como estatuas de obsidiana, con sus manos descansando visiblemente sobre sus armas, recordándoles que en esta habitación la ley de Texas no era más que un susurro lejano. «Ustedes creen que el mundo es un patio de juegos porque sus padres son dueños de los columpios», comenzó Joaquín, exhalando una nube de humo gris que danzó en la tenue luz. «Creen que pueden humillar a una mujer, grabarlo y reírse porque tienen un apellido. Pero en mi mundo el apellido no es un escudo, es una responsabilidad, y el mío es el único que importa de este lado del río». Brandon, intentando recuperar un fragmento de la arrogancia que lo había definido hasta esa noche, tragó saliva y trató de hablar. «No sabemos quién es usted, pero mi padre tiene amigos en el FBI. Si algo nos pasa, McAllen se llenará de federales en una hora. Podemos llegar a un acuerdo económico. Díganos cuánto quiere por el incidente de la chica». El Chapo soltó una risa seca, un sonido que no llegó a sus ojos. Miró a Brandon como un entomólogo mira a un insecto particularmente molesto antes de aplastarlo. «¿Dinero? El dinero es lo que uso para envolver mi mercancía, muchacho. Tú hablas de federales como si fueran dioses. Yo he escapado de prisiones que tu mente ni siquiera puede imaginar. No estoy aquí por tu dinero. Estoy aquí porque tocaron mi sangre. Y cuando tocas la sangre de un Guzmán, la única moneda de cambio es la agonía». Mason empezó a sollozar audiblemente, el sonido de sus lágrimas golpeando la mesa de madera. «Por favor, yo solo grabé. Fue idea de Brandon. Yo no la toqué. Yo solo...» «Tú fuiste el ojo que celebró su dolor», lo interrumpió el Chapo, fijando su mirada en él.
El que no pone la mano, pero sostiene la vela, es igual de culpable ante mis ojos. ¿Te gusta grabar, Mason? ¿Te gusta ver cómo la gente pierde su dignidad ante una lente? Hizo una señal al flaco. El lugarteniente sacó una tableta digital y la colocó sobre la mesa. En la pantalla no aparecía el video de Isabela, sino una transmisión en vivo desde la casa de los padres de Mason. Su madre estaba sentada en la sala, leyendo un libro, ajena al hombre que desde el jardín apuntaba con un puntero láser rojo directamente a su sien. «¡No! ¡Por favor! ¡A ella no!», gritó Mason, intentando lanzarse hacia la mesa, pero el checo lo sujetó del cuello con una fuerza brutal, hundiéndole la cara contra la madera. «La familia es sagrada, ¿verdad?», susurró el Chapo acercándose a Mason. «Eso es lo que mi hija es para mí, sagrada, y tú la convertiste en un espectáculo para tus amigos. Ahora tu madre es mi espectáculo, un solo movimiento de mi dedo, y el video que grabaremos hoy será el último que verás en tu vida». Tyler Harrison, que hasta ese momento había permanecido en un estado de catatonia inducida por el terror, finalmente habló con una voz quebrada. «¿Qué quiere de nosotros? Haremos lo que sea. Nos iremos del estado, cerraremos el banco, lo que sea. Solo detenga esto». Joaquín se recostó en su silla, observando las cenizas de su cigarro. «Van a entender lo que es ser nadie. Van a entender que sus nombres, sus títulos y sus autos no valen nada frente a la voluntad de un hombre que no tiene nada que perder porque ya lo posee todo. Brandon, tú eres el que tiene la mano más sucia. Tú fuiste el que decidió que mojar a mi hija con cerveza era una buena forma de terminar la noche». Brandon temblaba tanto que sus dientes castañeteaban. La sombra del hombre que se creía el rey de la fraternidad se había evaporado, dejando solo a un niño asustado enfrentando la consecuencia final de su arrogancia. «Te voy a dar una oportunidad, Brandon», continuó el Chapo. «Solo una. Vas a llamar a tu padre. Le vas a decir que la empresa Kellerman Construction acaba de donar todas sus tierras en la zona fronteriza a una fundación que yo te indicaré. Terrenos que necesito para mis operaciones logísticas. Si lo haces, Mason y Tyler podrán caminar hoy. Si te niegas, el video de la madre de Mason terminará muy mal, y tú conocerás el interior de uno de mis túneles antes del amanecer. Mi padre nunca aceptará eso. Son millones de dólares. Es el legado de la familia», balbuceó Brandon. «Entonces, el legado de la familia termina hoy con tu desaparición», sentenció el Chapo con una finalidad absoluta. «Elige el dinero de tu padre o la vida de tus amigos y la tuya. Tienes 30 segundos». El silencio volvió a caer sobre el bar, pero esta vez era un silencio activo, una cuenta regresiva invisible que resonaba en los oídos de Brandon. Mason lo miraba con ojos suplicantes, una súplica muda por la vida de su madre. Tyler simplemente miraba al vacío, sabiendo que su vida, tal como la conocía, ya había terminado. 30 segundos en el mundo del narcotráfico son una eternidad. Es el tiempo que tarda un sicario en vaciar un cargador o un imperio en cambiar de manos. Brandon miró al hombre frente a él y vio la muerte personificada. No había negociación posible, no había salida legal. Estaba en la zona de sombras donde el Chapo Guzmán era juez, jurado y verdugo. Lo haré, susurró Brandon, rindiéndose finalmente. «Buena elección», dijo el Chapo, apagando su cigarro sobre la mesa, justo al lado de la mano de Brandon. «Pero no creas que esto termina con un papel firmado. El dinero paga la logística, pero el respeto se paga con otra cosa». Hizo una seña al Checo y al Flaco. «Llévenselos a la casa segura de la calle 10. Mason, Tyler, ustedes serán testigos. Brandon, tú serás el mensaje. Quiero que McAllen despierte mañana con una noticia que haga que cada niño rico de este estado lo piense 2 veces antes de mirar feo a una mujer en la calle».
Mientras sacaban a los tres jóvenes por la puerta trasera del bar, Joaquín Guzmán se quedó un momento a solas en la penumbra. Sacó su teléfono personal y miró una foto de Isabela cuando era niña. Una pequeña lágrima de nostalgia, o quizás de remordimiento, brilló en sus ojos antes de ser rápidamente sofocada por la máscara de hierro del patrón. «Perdóname, mi hija», susurró para sí mismo. «Te quería lejos de esto, pero el mundo no deja que las flores crezcan en paz si no hay espinas que las protejan». Afuera, en las calles de McAllen, la noche seguía su curso normal. Las patrullas de policía pasaban con sus luces encendidas. Los bares de la zona universitaria seguían vibrando con música, y los estudiantes reían sin saber que el orden jerárquico de su ciudad había sido alterado para siempre. En una camioneta blindada, Brandon Kellerman lloraba en silencio mientras se alejaba de la civilización y se adentraba en el corazón de la bestia, donde el perdón era un mito y la lealtad se escribía con sangre. El destino de Brandon estaba sellado, no por un crimen de dinero, sino por un acto de crueldad gratuita que ahora regresaba a él con la fuerza de un tsunami. El Chapo Guzmán no solo iba a quitarles su futuro, iba a dejar una marca en sus almas que ni el tiempo ni la terapia podrían borrar. La cacería había terminado, pero la ejecución moral apenas comenzaba. La casa segura de la calle 10 no era una residencia, era un matadero disfrazado de almacén de suministros industriales. El aire dentro de la estructura de concreto estaba viciado, impregnado de un olor a humedad, aceite de motor y ese aroma rancio que emana de los cuerpos humanos cuando el miedo satura los poros. Brandon, Tyler y Mason fueron arrojados al suelo de cemento frío. Sus manos estaban atadas con cinchos de plástico que les cortaban la circulación, un recordatorio físico de que su libertad había expirado en el momento en que Joaquín Guzmán entró en sus vidas. El Chapo entró poco después, escoltado por el Checo y el Flaco. Se movía con una economía de movimientos que delataba su origen campesino. Un hombre que no desperdiciaba energía ni palabras. Se sentó en una silla plegable de metal frente a los tres jóvenes, observándolos con una curiosidad casi clínica. «El problema con gente como ustedes», comenzó el Chapo mientras el Checo preparaba una cámara profesional sobre un trípode, «es que confunden la inmunidad con la impunidad. Creen que porque sus padres pueden comprar a un juez o silenciar a un periódico, las leyes del honor no se aplican. Pero yo no soy un juez y mi ley no se escribe en libros de texto. Mi ley se tatúa en la piel». Hizo una seña al Flaco, quien se acercó a Brandon con un soldador portátil de joyería, una herramienta pequeña pero capaz de generar un calor blanco e insoportable. Brandon comenzó a hiperventilar, sus ojos fijos en la punta incandescente del instrumento. «No, por favor», suplicó Brandon intentando arrastrarse hacia atrás. «Ya dije que mi padre firmará los terrenos, lo prometí». «Y él lo hará», respondió Joaquín con una calma aterradora. «Eso paga mi tiempo y el de mis hombres, pero lo que le hiciste a mi hija, eso no se paga con hectáreas, eso se paga con una lección que llevarás grabada cada vez que te mires al espejo, para que nunca olvides que en este mundo, por más alto que vueles, siempre hay un águila más grande observándote». El Flaco sujetó la cabeza de Brandon contra el suelo con una bota pesada. Tyler y Mason fueron obligados por el Checo a mirar, sus párpados mantenidos abiertos por dedos bruscos. Querían cerrar los ojos, querían desaparecer, pero el patrón quería testigos. Quería que el terror que sentían se convirtiera en la historia que contarían, o que callarían, por el resto de sus vidas. «Graba esto, Checo», ordenó el Chapo. «Quiero que este video sea el que reemplace al de mi hija en sus pequeñas redes sociales». Lo que siguió fue un coro de gritos desgarradores que la insonorización del almacén absorbió sin piedad. El Flaco, con la precisión de un cirujano del infierno,
Grabó en el antebrazo derecho de Brandon una sola palabra, quemando la carne hasta que el olor a quemado llenó la habitación. Cobarde. No era una marca al azar. Era el sello de un hombre que había perdido su derecho a la arrogancia. Cuando el proceso terminó, Brandon quedó en posición fetal, sollozando en un estado de shock traumático. El Chapo se levantó y se acercó a Mason, quien temblaba tan violentamente que sus dientes castañeteaban rítmicamente. «Mason», dijo Joaquín, tocándole suavemente el hombro, un gesto que resultó más aterrador que un golpe. «Tú eres el camarógrafo. Vas a tomar esta tarjeta de memoria. Contiene el video de lo que acaba de pasar aquí y las fotos de los documentos que el padre de Brandon va a firmar mañana. Vas a ir a la policía, pero no vas a decir quién soy yo. Vas a decir que unos hombres de negro te interceptaron y te dieron esto como advertencia para todos los niños bien de McAllen. Porque a mí», balbuceó Mason, «porque alguien tiene que ser el mensajero. Y porque si mencionas mi nombre, el láser que viste en la sien de tu madre dejará de ser solo una luz. ¿Entendido?» Mason asintió frenéticamente, las lágrimas limpiando senderos de suciedad en sus mejillas. Joaquín se volvió hacia Tyler, el más silencioso de los tres, cuyo padre manejaba el banco. «Tyler, tú le dirás a tu padre que el First National Bank ahora tiene un nuevo socio silencioso. No robaremos su dinero, simplemente moveremos el nuestro a través de sus canales. Si una sola moneda se pierde o si un solo agente federal pregunta por qué hay tanto flujo desde México, tu familia será la primera en pagar la auditoría de mi gente. Y créeme, mis auditorías no terminan en multas, sino en fosas». El Chapo se ajustó su chaqueta y miró a sus hombres. La operación en McAllen estaba terminando. Había restaurado el honor de Isabela, había expandido su red logística y había infiltrado uno de los bancos más importantes de la frontera. Todo en menos de 72 horas. Para el mundo, él seguía siendo un fantasma en las montañas de Sinaloa. Para estos tres jóvenes, él era ahora el dios oscuro que gobernaría sus paranoias para siempre. «Sáquenlos de aquí», ordenó Joaquín. «Déjenlos en el estacionamiento del Hospital General. Que los curen, pero que no los olviden». Mientras el convoy de camionetas salía de la propiedad, Joaquín Guzmán sacó un pequeño teléfono satelital. Marcó un número que solo 3 personas en el mundo conocían. «Está hecho», dijo cuando contestaron al otro lado. «Los muchachos ya no son un problema. La niña puede seguir con su vida, pero mantén a 2 hombres en su gimnasio, discretos. No quiero que se sienta vigilada, quiero que se sienta segura». Colgó y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad que se desvanecían en el espejo retrovisor. McAllen seguiría siendo próspero, seguiría siendo americano, pero bajo su superficie una nueva corriente de miedo y poder empezaba a fluir, dictada por el hombre que convertía la humillación en imperio. A la mañana siguiente, el video de la marca de Brandon Kellerman no llegó a las redes sociales públicas. En su lugar, llegó directamente a los teléfonos de los padres de los estudiantes más influyentes de la universidad. Fue un mensaje viral de una efectividad letal. El respeto no es negociable. La noticia de la agresión a Brandon fue reportada como un asalto por pandillas desconocidas, pero el silencio que cayó sobre el campus fue ensordecedor. Nadie volvió a mencionar a la chica del video de la cerveza. Nadie volvió a burlarse de los estudiantes mexicanos. Isabela Moreno entró en su clase de psicología ese jueves y notó que el asiento que solía ocupar Brandon estaba vacío. Mason y Tyler tampoco estaban. El profesor mencionó brevemente que algunos estudiantes se habían retirado por motivos personales. Isabela no sonrió. Simplemente abrió su cuaderno y comenzó a tomar notas sobre la estructura de la personalidad antisocial, sintiendo en su bolsillo el peso del rosario de plata que su padre le había enviado.
Sabía que la paz que respiraba era el resultado de una guerra silenciosa, y que el precio de su normalidad era el colapso humano de aquellos que se atrevieron a subestimar la sombra de su padre. El Hospital General de McAllen olía a antiséptico y a verdades a medio decir. En la habitación 402, Robert Kellerman observaba a su hijo, Brandon, con una mezcla de asco y terror. El joven, que antes caminaba con la arrogancia de quien se cree dueño del asfalto, ahora yacía encogido, con el antebrazo vendado y la mirada perdida en el techo blanco. La palabra quemada en su piel no era solo una cicatriz, era una sentencia de muerte para la reputación de la dinastía Kellerman. Robert no era un hombre tonto. Sabía que en la frontera los incidentes no ocurren por azar. Había visto el video que Mason entregó a la policía antes de desaparecer en un ataque de nervios y reconoció la sombra del hombre que aparecía en la penumbra. ¿Sabes lo que has hecho, Brandon?, preguntó Robert. Su voz era un susurro quebrado. No humillaste a una estudiante, le escupiste en la cara al dueño de la frontera, has puesto una diana en el pecho de cada miembro de esta familia por una estúpida broma de fraternidad. No sabíamos quién era, balbuceó Brandon, su voz apenas un hilo. Parecía nadie, papá, solo era una mexicana más. Robert golpeó la mesa de noche con el puño, haciendo saltar los instrumentos médicos. Nadie es nadie en esta ciudad. Cada persona que cruza el puente pertenece a alguien, y tú elegiste a la única persona a la que ni siquiera el gobernador de Texas se atrevería a molestar. Robert Kellerman, desesperado por salvar su patrimonio, decidió cometer el error más grande de su carrera: intentar una contraofensiva utilizando sus conexiones en Austin. Esa misma tarde, convocó a una reunión secreta en su club de campo privado con el senador estatal William Vance y el jefe de la policía local. Su plan era simple y suicida: usar la fuerza estatal para golpear las propiedades del Chapo en McAllen como represalia por la marca de su hijo y el robo de sus terrenos. Robert creía que, al ser territorio estadounidense, el Chapo se vería obligado a retroceder ante la presión del gobierno federal. Sin embargo, en el mundo del narcotráfico, la lealtad es una mercancía que se subasta al mejor postor cada mañana. El Chapo Guzmán no solo tenía sicarios, tenía nóminas completas de funcionarios públicos en ambos lados de la frontera. Mientras Kellerman exponía su plan de limpieza fronteriza, el senador Vance enviaba un mensaje de texto cifrado desde debajo de la mesa. El destinatario, un número con Lada de Sinaloa. En una casa de seguridad en las afueras de Mission, Texas, Joaquín Guzmán recibió el aviso. Estaba cenando un plato sencillo de frijoles y tortillas, observando las noticias locales en una televisión pequeña. El checo moreno entró con la confirmación de la traición de Kellerman. «El gringo está moviendo sus hilos, patrón», dijo el checo, ajustándose el auricular. «Quiere que los Rangers de Texas inspeccionen las bodegas de la calle 10 y que el FBI rastree las transferencias del banco de Harrison. Cree que puede jugarnos a la política». Joaquín dejó la tortilla en el plato y se limpió la boca con un pañuelo de tela. Una pequeña sonrisa, desprovista de cualquier calidez, se dibujó en su rostro. Robert Kellerman es un hombre de negocios. Cree que el poder es algo que se otorga en una oficina. No entiende que el verdadero poder es el que se toma por la fuerza y se mantiene con el miedo. Si quiere jugar a la guerra con el gobierno, vamos a enseñarle que su gobierno también me pertenece a mí. El Chapo no envió sicarios a la oficina de Kellerman, hizo algo mucho más devastador. Esa noche, documentos confidenciales de la constructora Kellerman empezaron a filtrarse a la prensa y a la oficina del fiscal general. No eran documentos sobre el Chapo, sino pruebas de que Robert Kellerman había inflado los costos de los contratos gubernamentales durante una década, desviando millones de dólares a cuentas en paraísos fiscales.
El socio silencioso que el Chapo había infiltrado en el banco de Tyler Harrison había hecho su trabajo. Todas las pruebas del fraude financiero de Kellerman estaban ahora en manos de las autoridades. Para la medianoche, mientras Robert dormía creyendo que los Rangers actuarían en su favor, un equipo del SWAT rodeaba su mansión en Plantation. No buscaban al Chapo. Buscaban a Robert por fraude, lavado de dinero y conspiración criminal. El hombre que intentó usar la ley como arma descubrió que la ley era solo otra herramienta en el cinturón del patrón. Al mismo tiempo, Tyler Harrison veía cómo su padre, el banquero James Harrison, era escoltado fuera de su propia institución por agentes federales. El banco estaba siendo intervenido. El Chapo había utilizado las cuentas que Tyler cedió para mover una cantidad masiva de dinero sucio en un solo movimiento, dejando un rastro tan obvio que el banco no tuvo otra opción que colapsar bajo el peso de la investigación. En menos de 6 horas, 2 de las familias más poderosas de McAllen habían sido borradas del mapa social y económico. En la universidad, Isabela observaba el caos desde la periferia. Los titulares de los periódicos hablaban de una caída masiva de corrupción en el valle, pero ella leía entre líneas. Sabía que cada arresto, cada titular y cada caída en desgracia era un verso en el poema de venganza de su padre. Se sentía extrañamente segura, pero también atrapada en una red de gratitud y horror. Su padre había destruido ciudades y familias enteras solo para que ella pudiera caminar por un pasillo universitario sin que nadie se burlara de ella. Mason Webb, el único de los 3 jóvenes que aún no había sido golpeado directamente por la ley, se encontraba escondido en un motel barato cerca de la Interestatal 2. El video que el Chapo le obligó a ver se reproducía en su mente una y otra vez. Sabía que era el siguiente. La paranoia lo estaba volviendo loco. Cada vez que una camioneta pasaba por la carretera, él se ocultaba en el baño con un cuchillo de cocina en la mano. «No va a parar», susurraba Mason, mirando su reflejo demacrado en el espejo. «No va a parar hasta que no quede nada de nosotros». De repente, un golpe rítmico sonó en la puerta de su habitación. 3 golpes secos, el mismo ritmo con el que el Chapo golpeó la mesa del bar. Mason sintió que sus piernas cedían. No era la policía, era el mensaje final. Al abrir la puerta no encontró a un sicario, sino un sobre amarillo en el suelo. Dentro había un boleto de avión para un solo sentido hacia la Ciudad de México y una nota que decía: «Tu deuda se paga con servicio. El aeropuerto te espera en 2 horas. Si no estás allí, el láser volverá a la sien de tu madre». El Chapo no mataba a todos. A los que tenían habilidades útiles como Mason y su capacidad para la manipulación digital, los convertía en activos. Mason Webb, el niño rico de Texas, acababa de ser reclutado por el cartel de Sinaloa. Mientras tanto, en una pista de aterrizaje clandestina, Joaquín Guzmán subía a un avión privado. Su trabajo en McAllen estaba terminado. Había expandido su imperio, eliminado a sus enemigos usando sus propias leyes y recordado al mundo que la frontera era su dominio personal. «Patrón, ¿qué hacemos con la muchacha?», preguntó el checo mientras el avión ganaba altura. «Sigue insistiendo en terminar el semestre». «Déjala», respondió Joaquín mirando las nubes. «Ya nadie en ese estado se atreverá a mirarla a los ojos. El miedo es el mejor guardaespaldas que el dinero puede comprar, pero mantén a la gente en el banco de Harrison. Ahora que es propiedad del gobierno, será más fácil lavar el dinero a través de las incautaciones». La atmósfera en McAllen se había vuelto densa, casi irrespirable. La caída de los Kellerman y los Harrison no fue solo una noticia financiera. Fue un terremoto que alteró la vibración misma de la ciudad. Isabela caminaba por el campus de la universidad sintiéndose como una intrusa en un funeral masivo. El aire de superioridad que antes emanaba de los pasillos se había transformado en un murmullo de sospechas y miradas esquivas.
Ya no se hablaba de la fiesta de los Capa. Ahora el tema era quién sería el próximo en ser arrestado por los federales. Isabela entró en la biblioteca buscando el rincón más alejado. Necesitaba estudiar, o al menos fingir que lo hacía, para silenciar el estruendo en su cabeza. Sin embargo, al abrir su portátil, una notificación de noticia local saltó en la pantalla. Misteriosa desaparición de Mason Webb, heredero de Webb Auto Group. Se sospecha conexión con red de lavado de dinero. Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Ella conocía esa caligrafía del destino. Sabía que su padre no solo estaba barriendo la basura, estaba reordenando los muebles de su vida. Cerró la tapa del ordenador con un golpe seco. La culpa, esa emoción que su padre siempre llamó debilidad de civil, empezó a filtrarse por las grietas de su fachada. Esa tarde, al regresar a su apartamento, encontró a Sara esperándola en el pasillo. Su amiga tenía los ojos rojos y sostenía su teléfono con manos temblorosas. «Isa, tienes que decirme qué está pasando», suplicó Sara, su voz quebrada. «Brandon está en el hospital con una marca de quemadura. Mason desapareció y ahora el FBI está en todas partes. La gente dice que esto es obra del cartel. Dicen que alguien en la fiesta era alguien importante». Isabela guardó silencio. El peso del secreto era una losa de concreto. Miró a su amiga, la única persona que la había tratado como a un ser humano normal en los últimos 2 años, y por un momento quiso confesar. Quiso gritar que su padre era el monstruo que habitaba bajo la cama de todo el estado de Texas. Pero recordó la mirada de su padre, esa frialdad que podía congelar el sol. «No sé nada, Sara», respondió Isabela, su voz saliendo más mecánica de lo que pretendía. «Fue una fiesta que terminó mal. Gente mala haciendo cosas malas. No te involucres más». «Pero tú estabas allí», exclamó Sara. «Tú fuiste la que Brandon humilló». «Isa, si sabes algo, tienes que hablar con la policía. Ellos pueden protegerte». Isabela soltó una risa amarga que heló la sangre de Sara. «¿Protegerme? Sara, la policía en esta ciudad no sabe distinguir entre un protector y un verdugo. Vete a casa, olvida que me conoces. Es lo más seguro que puedes hacer por ti misma». Tras cerrar la puerta de su apartamento, Isabela se derrumbó. Pero el llanto fue interrumpido por el sonido de un teléfono que no era el suyo. Provenía de un compartimento oculto en un maletín de boxeo que guardaba bajo la cama. Era el teléfono satelital, el cordón umbilical que la unía al corazón del imperio de Sinaloa. «¿Bueno?», respondió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Mi hija». La voz de Joaquín Guzmán sonaba clara, como si estuviera en la habitación de al lado. «Sé que estás confundida. Sé que el ruido de la ciudad te molesta. Pero quiero que entiendas algo. El mundo no es lo que te enseñan en esos libros de psicología. El mundo es una selva de espejos y yo solo rompí los que te estaban reflejando mal. Papá, has destruido 3 familias», dijo Isabela, caminando de un lado a otro. «Brandon está marcado de por vida. El banco de Tyler ya no existe. ¿Era necesario tanto? Fue necesario para que puedas caminar con la cabeza en alto», respondió el Chapo con una serenidad glacial. «Si no hubiera hecho nada, hoy serías la burla de todo el estado. Mañana serías una víctima más. Ahora eres intocable. El respeto es como la sombra de un árbol. Para que tú disfrutes de la frescura, yo tengo que aguantar el sol y la sangre». «¿Y Mason?», preguntó ella temiendo la respuesta. «Mason está aprendiendo a usar sus talentos para la familia», dijo el Chapo. «El talento no se desperdicia, se reorienta. No te preocupes por él, preocúpate por tu examen de mañana. He enviado al Checo con algo para ti. Está en el buzón, úsalo bien». Isabela bajó al vestíbulo y abrió el pequeño buzón de metal. Dentro había un sobre con una llave de un coche de lujo y la dirección de una propiedad en Sharyland, la zona más exclusiva y segura de la región.
Era una invitación, o quizás una orden, para mudarse de su modesto apartamento. Pero lo que más le impactó fue una pequeña memoria USB. Al conectarla en su habitación, Isabela descubrió archivos que no eran de este mundo. Eran grabaciones de audio y video de las reuniones privadas de los Kellerman y los Harrison. Descubrió que Robert Kellerman planeaba usar el terreno donde Isabela vivía para una expansión que habría demolido su edificio sin importarle quién se quedara en la calle. Escuchó a James Harrison reírse de los muertos de hambre que pedían préstamos para medicinas. La construcción psicológica de sus agresores, que ella intentaba analizar con sus teorías universitarias, se desmoronó. No eran solo jóvenes malcriados, eran los hijos de parásitos sociales que se alimentaban de la misma miseria que su padre controlaba. La línea entre el bien y el mal empezó a difuminarse hasta desaparecer. «Ellos no eran mejores que tú, papá», susurró Isabela frente a la pantalla. En ese momento, la transformación se completó. Isabela Moreno, la estudiante que quería curar mentes, empezó a entender que algunas mentes no necesitan cura, necesitan control. Se miró en el espejo y, por primera vez, no vio a una víctima de las circunstancias, sino a la hija de un rey. Se soltó el cabello y sintió la fuerza de su linaje recorriendo sus venas como un veneno dulce. Sin embargo, el peligro no había desaparecido. En las sombras de la política texana, un grupo de agentes de la DEA que no estaban en la nómina del Chapo empezaron a conectar los puntos. El agente especial Marcus Thorne, un veterano que había perseguido sombras en la selva colombiana, llegó a McAllen. No buscaba a los Kellerman, buscaba la razón por la que el imperio de Sinaloa se había tomado la molestia de limpiar una ciudad estadounidense con tanta precisión. Thorne estaba sentado en un coche camuflado frente a la universidad, observando a Isabela salir del edificio principal. «Ahí está», dijo Thorne a su compañero, «la pieza del rompecabezas que no encaja. Una estudiante de psicología que es el centro de un huracán de lavado de dinero y desapariciones. Si ella es quien creo que es, tenemos al Chapo donde más le duele». Isabela sintió una mirada en su nuca, ese instinto primario que su padre le había advertido que nunca ignorara. No se volvió. Siguió caminando hacia su nuevo coche, sabiendo que la normalidad se había acabado para siempre. La guerra ya no era solo por su honor, era por su libertad. Y en el juego del narcotráfico, cuando la DEA entra en el tablero, las reglas cambian y la sangre se vuelve más cara. El agente Marcus Thorne no era un hombre de oficinas. Sus manos estaban curtidas por el sol de los operativos y sus ojos tenían esa fijeza de quien ha pasado demasiadas noches esperando que el objetivo cometa un error. Mientras observaba a Isabela entrar en su flamante vehículo, un regalo que era, a la vez, una corona y una diana, Thorne supo que la sutileza ya no era una opción. El valle del Río Grande se había convertido en un campo de ajedrez, donde las piezas se movían solas, dictadas por una voluntad que residía al otro lado de la frontera. Thorne decidió que la mejor manera de romper a un objetivo como Isabela no era con un interrogatorio en una sala fría, sino con la verdad desnuda en su propio terreno. Al día siguiente, mientras ella tomaba un café en un pequeño local cerca de la facultad, Thorne se sentó frente a ella sin invitación. El aire en la mesa se volvió pesado, saturado por la presencia de un hombre que representaba todo lo que la familia de Isabela despreciaba. «Es un café muy caro para una estudiante que trabaja en una librería, ¿no te parece, Isabela?», dijo Thorne, dejando su placa de la DEA sobre la mesa de madera. No fue un gesto violento, sino una declaración de hechos. Isabela no se inmutó. La frialdad que había heredado de Joaquín Guzmán afloró como una armadura natural. Dejó la taza en la mesa con una elegancia que Thorne solo había visto en las familias de la alta aristocracia criminal. «El precio de las cosas es relativo, agente.
Lo que para usted es caro, para otros es simplemente el valor de la paz, respondió ella, sosteniéndole la mirada. ¿Qué quiere de mí? No he roto ninguna ley de tránsito. Las leyes de tránsito son lo último que me preocupa. Thorne se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Me preocupa que los Kellerman hayan caído como castillos de naipes. Me preocupa que Mason Webb haya sido tragado por la tierra después de entregar un video que parece dirigido por un profesional del terror. Pero, sobre todo, me preocupa por qué el hombre más peligroso del mundo cruzaría la frontera para vengar una cerveza derramada sobre una chica que, en teoría, no existe. Isabela sintió una punzada de adrenalina, pero su rostro permaneció como una máscara de mármol. Usted tiene una imaginación muy vívida, agente. Quizás debería escribir novelas en lugar de perseguir fantasmas. No eres un fantasma, Isabela. Eres el talón de Aquiles de un imperio. Thorne sacó una fotografía granulada de su bolsillo. En ella se veía a una mujer joven en Guadalajara, hace casi 20 años, sosteniendo a un bebé. La mujer era su madre. Tu padre cree que puede protegerte con muros de dinero y sangre, pero lo único que ha hecho es convertirte en el trofeo más valioso de la justicia federal. Si te quedas aquí, vas a terminar en una celda de concreto en Virginia, o muerta en un fuego cruzado cuando los enemigos de tu padre decidan que tú eres la moneda de cambio perfecta. ¿Es eso una amenaza o una oferta de protección?, preguntó Isabela, sintiendo el peso del rosario de plata en su bolsillo. Es una realidad. Sal de McAllen hoy. Ven con nosotros. Danos una ubicación, un nombre, una ruta. Y te daremos una vida donde no tengas que esconderte bajo el nombre de una muerta. Thorne dejó una tarjeta sobre la mesa. Tienes 12 horas antes de que mis superiores ordenen una orden de detención por complicidad en lavado de dinero. El banco de Harrison tiene tu firma en documentos que ni siquiera sabes que existen. Thorne se levantó y se fue, dejando a Isabela sola con el sabor amargo de un café que ahora sabía a ceniza. No se dio cuenta de que en la mesa de al lado un hombre con una gorra de los Dallas Cowboys y un auricular discreto había grabado toda la conversación. Apenas 10 minutos después, el teléfono satelital vibró en el bolso de Isabela. Era el Checo Moreno, pero su voz no era la habitual. Estaba agitada, filtrada por el sonido de motores de alto rendimiento. Isabela, no regreses a tu apartamento ni a la casa de Shariland, ordenó el Checo. El gringo de la DEA no está solo. Tienen equipos tácticos rodeando el perímetro. El patrón dio la orden de extracción inmediata. Código rojo. ¿Extracción? Checo, tengo exámenes. Tengo una vida aquí. Empezó ella, pero fue interrumpida. No tienes nada si terminas en una prisión federal, mi hija. La voz del Chapo entró en la línea cortándola de su lugarteniente. Era una orden, no una sugerencia. El juego en Texas se terminó. Los federales mordieron el anzuelo de los Kellerman demasiado rápido y ahora están buscando la fuente. No voy a dejar que te usen como carnada. Dirígete al aeródromo privado de Miller ahora mismo. El flaco te está esperando. Isabela salió del café sintiendo que el mundo que tanto le había costado construir se desmoronaba bajo sus pies. Al llegar a su coche, notó que 2 camionetas negras la seguían a una distancia prudencial. No eran de su padre, eran de Thorne. La cacería había pasado de las sombras a la luz del día. La persecución por las avenidas de McAllen fue una danza frenética de metal y nervios. Isabela, que había pasado horas en el gimnasio desarrollando reflejos de boxeadora, conducía con una audacia que sorprendió a los agentes de la DEA. Se metió por callejones estrechos, saltó semáforos y utilizó el tráfico pesado de la zona fronteriza como escudo. Pero los federales tenían el apoyo del aire. Un helicóptero de la patrulla fronteriza ya sobrevolaba la zona. «La tenemos bloqueada en la calle 23», gritaba Thorne por la radio mientras su unidad intentaba cerrar el paso.
Sin embargo, el Chapo no jugaba bajo las reglas de la persecución estándar. De la nada, dos camiones de carga pesada con el logo de Kellerman Construction, ahora bajo control del cartel, se cruzaron en la intersección principal, bloqueando por completo el paso de las unidades de la DEA. Fue una maniobra de bloqueo militar ejecutada con una precisión que dejó a Thorne golpeando el volante de frustración. En ese vacío de tiempo, una camioneta blindada de color gris humo se detuvo junto al coche de Isabela. El flaco Mendoza bajó la ventanilla. «¡Bájate y sube ahora, Isabela! ¡No hay tiempo!». Isabela miró por el espejo retrovisor. Vio a Thorne bajar de su coche a lo lejos, pistola en mano, gritando órdenes que el viento se llevaba. Miró su universidad al fondo, el lugar donde quería ser normal. En ese segundo, tomó la decisión que marcaría el resto de su existencia. Abandonó su coche, sus libros y su identidad ficticia y se lanzó al interior de la camioneta del cartel. «Bienvenida a casa, jefa», dijo el flaco mientras aceleraban hacia la pista de aterrizaje. El avión, un Gulfstream pequeño pero potente, tenía los motores encendidos. Isabela subió la escalerilla y, antes de que la puerta se cerrara, vio las luces de las sirenas de la DEA inundando la pista. El avión despegó con una inclinación violenta, rompiendo el cielo de Texas y dirigiéndose hacia el sur, hacia las montañas donde las leyes las dictaba un solo hombre. Dentro del avión, sentado en un sillón de cuero, Joaquín Guzmán la esperaba con un vaso de agua y una manta. No hubo reproches, solo una mirada de alivio que Isabela nunca le había visto. «Te lo dije, mi hija», dijo el Chapo, acariciándole el cabello mientras el avión cruzaba la frontera. «En este mundo, o eres el martillo, o eres el clavo. Y tú naciste para mandar a los que sostienen el martillo». Isabela miró por la ventanilla. Las luces de McAllen se volvían puntos minúsculos hasta desaparecer en la inmensidad de la noche mexicana. El colapso humano de Brandon, Tyler y Mason había sido solo el prólogo. La verdadera historia comenzaba ahora, con una heredera que acababa de descubrir que el precio de la protección es la pérdida total de la inocencia. El descenso hacia la Sierra Madre Occidental no fue un aterrizaje, fue una inmersión en un mundo donde el tiempo se detuvo hace siglos, pero la tecnología sirve a la muerte. El Gulfstream tocó tierra en una pista clandestina, tallada literalmente en la cima de una montaña, una franja de asfalto rodeada de abismos que quitaban el aliento. Al abrirse la compuerta, el aire denso y caliente de McAllen fue sustituido por un frío cortante y puro, el olor a pino y a pólvora quemada de los campos de entrenamiento cercanos. Isabela bajó los escalones sintiendo el peso de la realidad. Ya no era Isabela Moreno. Esa joven había muerto en la pista de Texas. Frente a ella, una fila de 50 hombres armados con fusiles de asalto y uniformes tácticos se cuadraron en un silencio absoluto. No eran pandilleros de barrio, era el brazo armado de la Federación, la élite que protegía el corazón del imperio. «Bienvenida, patrona», rugieron los hombres al unísono, un sonido que rebotó en los cañones de la sierra como un trueno. Joaquín caminaba a su lado, no como el fugitivo que pintaban los medios, sino como un monarca regresando a su fortaleza. Se dirigieron a una construcción que parecía una fortaleza moderna, paredes de piedra reforzada, cristales blindados y una antena de comunicaciones que conectaba ese punto perdido con cada rincón del planeta. «Este es tu verdadero salón de clases, mi hija», dijo el Chapo, señalando el horizonte de montañas que se perdían en el azul. «Aquí no hay exámenes de psicología. Aquí hay decisiones que mantienen a miles de familias vivas o las borran de la tierra». La primera semana en la sierra fue un choque brutal para Isabela. Joaquín no la trajo para esconderla, sino para templarla. Su entrenamiento comenzó al alba.
El checo Moreno fue asignado como su instructor en logística y defensa, pero no hubo concesiones por ser la hija del jefe. La obligaron a entender el lenguaje de las armas, la química de la mercancía y, sobre todo, la psicología del miedo, que era mucho más compleja que cualquier teoría que hubiera leído en Texas. Y el miedo tiene 3 niveles, Isabela, le decía el checo mientras limpiaban rifles bajo la luz de una lámpara de gas. El miedo que paraliza, el miedo que hace correr y el miedo que te hace pensar. Tu padre domina el tercero. Tú tienes que aprender a oler cuál de los 3 tiene el enemigo antes de que él sepa que tú estás ahí. Mientras tanto, en McAllen, la DEA había convertido la universidad en un búnker de investigación. El agente Marcus Thorne estaba bajo una presión inmensa. La fuga de Isabela fue un golpe mediático y político devastador. Había perdido a la hija del Chapo en suelo estadounidense después de una persecución de película. Los periódicos hablaban de una humillación federal. Thorne, sin embargo, no se rendía. Encontró en el coche abandonado de Isabela un pequeño diario que ella había olvidado en la prisa de la extracción. Al leerlo, Thorne descubrió algo que nadie más sabía. Isabela no amaba la violencia de su padre, la temía, pero se sentía obligada a ella por una lealtad de sangre que era su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Ella es la clave para que él baje de esa montaña, le dijo Thorne a su equipo. El Chapo es invencible porque no tiene nada que perder excepto a ella. Si logramos contactarla, si logramos sembrar la duda en su cabeza, él vendrá por ella, y ahí es donde lo atraparemos. Pero en la sierra, la duda era un lujo que Isabela ya no podía permitirse. Joaquín la llevó una noche a una pequeña choza en el valle. Dentro, amarrado a una silla y con el rostro cubierto, estaba un hombre. Isabela reconoció la ropa inmediatamente. Era un infiltrado de un cartel rival, los Zetas, que había intentado dar las coordenadas de la casa segura de Reynosa semanas atrás. Este hombre quería vender tu ubicación en McAllen para que te secuestraran y te cortaran la cabeza frente a una cámara, dijo Joaquín, entregándole a Isabela una pistola. La psicología dice que todos merecen una oportunidad. Mi mundo dice que si él vive, tú mueres. Toma una decisión, psicóloga. Isabela sintió que el arma pesaba 1 tonelada. El hombre gemía tras la venda, un sonido humano, patético y lleno de terror. Sus manos temblaban. Miró a su padre y vio la prueba final. Si no apretaba el gatillo, Joaquín la mandaría de regreso a una vida de fugitiva perpetua, o peor aún, dejaría de verla como su heredera. Él no es una persona, Isabela, susurró el Chapo al oído de su hija. Es una amenaza para nuestra sangre. Tú no matas a un hombre, eliminas un riesgo. Isabela cerró los ojos un segundo. Recordó la cerveza cayendo sobre su cabeza, recordó la risa de Brandon, recordó la soledad de sus años en Texas, fingiendo ser alguien que no era. Entendió que el mundo que Thorne le ofrecía era una mentira. Nadie la protegería excepto ella misma y el imperio de su padre. Abrió los ojos. Su mirada se volvió tan fría como la de Joaquín y disparó. El silencio que siguió al estruendo del disparo fue absoluto. El cuerpo se desplomó y con él la última pizca de la universitaria de McAllen. Isabela bajó el arma. No sintió el asco que esperaba, sintió una claridad gélida. Había cruzado el umbral. «Bienvenida a la familia, de verdad», dijo Joaquín abrazándola. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía tocar las cimas de los pinos, Isabela se sentó con una laptop que Mason Webb, ahora un esclavo digital del cartel en un búnker subterráneo, había configurado para ella. Mason le envió un mensaje cifrado. «Jefa, tengo acceso a las cámaras de la oficina de Thorne en la DEA. Te están buscando. Están usando tu diario». Isabela sonrió. Una sonrisa que habría aterrorizado a sus antiguos profesores. «Mason», escribió ella, «activa el protocolo de desinformación. Quiero que Thorne crea que estoy en Guadalajara.
Vamos a darle un rastro de pan para que camine directo a nuestra trampa. Es hora de que la DEA aprenda que en la sierra las reglas las escribo yo. La parte 8 terminaba con Isabela Guzmán, asumiendo su papel no como una víctima rescatada, sino como una depredadora en formación. La joven que estudiaba la mente criminal ahora la utilizaba para orquestar la caída de la gente que intentó salvarla. El colapso humano de sus enemigos en Texas fue solo el inicio. Ahora, la hija del Chapo estaba lista para jugar en las grandes ligas del narcotráfico internacional, donde la traición se paga con la vida y la lealtad se forja en el fuego de la ejecución. La transformación de Isabela Guzmán no fue un evento ruidoso, sino una erosión silenciosa de su antigua moralidad, sustituida por el pragmatismo quirúrgico de la sierra. En la mesa de guerra de la fortaleza, rodeada de mapas satelitales y pantallas que parpadeaban con flujos financieros en tiempo real, Isabela ya no se sentía como una estudiante de psicología, se sentía como una arquitecta de destinos. Su padre, Joaquín, la observaba desde las sombras, complacido al ver cómo su hija utilizaba el análisis de perfiles criminales para anticipar los movimientos de la DEA. «El agente Thorne no es un burócrata, papá», explicó Isabela, señalando un punto rojo en el mapa de Guadalajara. «Es un cazador obsesivo. Su ego está herido porque lo humillé en McAllen. Personas así no buscan la justicia, buscan la redención personal, y la redención es una debilidad que podemos explotar». Isabela, con la ayuda técnica de Mason Webb, quien operaba desde un sótano fortificado en Culiacán, convertido en el genio informático del cartel bajo amenaza de muerte, comenzó a alimentar el hambre de Thorne. Enviaron correos encriptados, señales de GPS deliberadamente débiles y fotos de vigilancia falsas que ubicaban a Isabela en una lujosa propiedad de Zapopan. Era un rastro de migajas de pan que Thorne, desesperado por un arresto de alto perfil, no pudo ignorar. En McAllen, Thorne recibió la filtración. Sus superiores en Washington estaban a punto de retirarlo del caso por su fracaso anterior, lo que lo empujó a actuar sin la autorización completa del cuartel general. «Es ella», dijo Thorne a su equipo táctico, señalando la imagen de una mujer de espaldas entrando a una villa. «Tenemos una ventana de 24 horas antes de que se mueva a las montañas. No esperaremos al apoyo del gobierno mexicano. Ellos filtrarán la operación al Chapo. Entraremos, la extraeremos y cerraremos este caso nosotros mismos». Thorne no sabía que estaba caminando directamente hacia la boca de un lobo que él mismo había ayudado a entrenar. Mientras tanto, Isabela tomaba las riendas de la estructura financiera que los Harrison habían dejado vacante en Texas. Utilizando las claves de acceso de Tyler y la red de lavado de dinero de Robert Kellerman, Isabela redirigió $40 millones en menos de una hora, dispersándolos en criptomonedas y empresas fantasma en Estonia y Singapur. «El dinero es energía, mi hija», le dijo el Chapo, entregándole una copa de coñac mientras observaban los movimientos en pantalla. «Si lo dejas quieto, se pudre. Si lo mueves rápido, se vuelve invisible». Pero la verdadera obra maestra de Isabela fue la ejecución de la Operación Espejo. El equipo de Thorne aterrizó en Guadalajara en un vuelo privado no registrado. Se movieron con la precisión de fantasmas, rodeando la villa de Zapopan a las 3 de la mañana. Thorne lideraba el grupo de asalto, con el corazón martilleando contra sus costillas. Al derribar la puerta principal, el equipo se encontró con un silencio sepulcral. No había guardias ni lujos, solo una casa vacía con un solo monitor encendido en el centro del salón. Thorne se acercó al monitor. En la pantalla, Isabela Guzmán lo miraba fijamente a través de una videollamada pregrabada. «Hola, agente Thorne», dijo la imagen de Isabela con una sonrisa gélida. «En la página 42 de mi diario, esa que tanto le gusta leer,
Escribí que el error más común de un depredador es creer que la presa no tiene ojos detrás de la cabeza. Usted vino aquí buscando a una víctima de síndrome de Estocolmo, pero lo único que ha encontrado es su propia tumba política. En ese momento las luces de la villa se encendieron. No eran lámparas, sino potentes reflectores externos que cegaron al equipo de la DEA. Por los altavoces de la casa, una grabación de audio de Thorne planeando la incursión ilegal, obtenida por Mason a través de los micrófonos de sus propios cascos, comenzó a reproducirse a todo volumen. Esta grabación está siendo enviada en este momento al fiscal general de los Estados Unidos y a los principales medios de comunicación de Texas, continuó la voz de Isabela. Una operación ilegal en suelo extranjero, sin permiso del Congreso ni del gobierno mexicano. Usted no es un héroe, Thorne, ahora es un criminal internacional. Thorne cayó de rodillas, dándose cuenta de la magnitud del desastre. Isabela no quería matarlo físicamente, quería destruir su alma, su carrera y su honor, tal como él intentó hacer con su familia. El equipo de la DEA tuvo que retirarse en medio de la noche, perseguido por la Policía Federal Mexicana, que, convenientemente avisada por el cartel, llegó para investigar una intrusión extranjera. En la sierra, Isabela apagó la transmisión. Se sentía eufórica, una sensación de poder absoluto que superaba cualquier victoria académica. Joaquín Guzmán se acercó a ella y puso una mano en su hombro. «Has aprendido bien, Isabela. El miedo hace que la gente se equivoque, pero la humillación hace que dejen de luchar. Thorne nunca volverá a ser una amenaza. Se pasará el resto de su vida en audiencias de disciplina y juicios. Sin embargo, la victoria tenía un sabor agridulce. Al terminar la operación, Isabela recibió una notificación privada en su laptop de una fuente que no era Mason. Era una foto de Sarah, su mejor amiga de McAllen, caminando por el campus con un rostro lleno de tristeza y miedo. La nota decía: «La DEA no es la única que tiene ojos. Los Zetas saben quién fue tu amiga. La protección del Chapo no llega a todos los que amas». Isabela sintió un vacío en el estómago. El mundo criminal no permitía finales felices ni victorias completas. Por cada enemigo que destruía, una nueva amenaza surgía de las sombras, recordándole que ahora que era la reina de la sierra, cada persona que alguna vez conoció era una moneda de cambio potencial para sus rivales. «¿Qué pasa, mi hija?», preguntó Joaquín, notando su palidez. «Nada, papá», mintió Isabela, cerrando la laptop. «Solo que el ajedrez es un juego agotador». «No es un juego», corrigió el Chapo, mirando hacia la oscuridad del valle. «Es una religión. Y tú acabas de ser bautizada». La parte 9 cerraba con Isabela, consolidando su poder, no solo como la hija del patrón, sino como una mente estratégica capaz de derrotar a las agencias de inteligencia más poderosas del mundo. Pero el costo humano empezaba a reclamar su parte. La paranoia, la misma que devoró a Brandon, Tyler y Mason, empezaba a anidar en el pecho de Isabela, obligándola a decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a los que quedaban en el mundo que ella misma había ayudado a incendiar. El aire en la cima de la montaña se volvió irrespirable para Isabela en el momento en que cerró la laptop. La imagen de Sarah, su única conexión con la decencia, grabada por una lente enemiga, era un mensaje más claro que cualquier ejecución. En el mundo de los carteles no existen los civiles, solo los activos y las bajas. Los Zetas, conocidos por su brutalidad militar y su desprecio por cualquier código de honor, habían encontrado la grieta en el blindaje de la hija del patrón. «Ah, papá, tienen a Sarah», dijo Isabela, su voz vibrando entre el terror y una furia volcánica. «La tienen en McAllen. Si no actúo ahora, la van a desmembrar solo para enviarte un mensaje». Joaquín Guzmán suspiró, exhalando el humo de su cigarro con una lentitud exasperante. «Te lo advertí, Isabela. Los afectos son cables pelados en una tormenta eléctrica.
Sara ya no es tu amiga. Ahora es un error que cometiste en el pasado. Mandar gente a Texas por una estudiante es arriesgar las rutas de Reynosa por nada. No es por nada, replicó ella, acercándose a su padre con una determinación que lo hizo levantar la ceja. Si permitimos que toquen a alguien cercano a nosotros en nuestro propio patio, ¿quién nos va a respetar? Hoy es Sara, mañana será un lugarteniente, pasado mañana serás tú. La psicología del poder dice que la debilidad percibida es una invitación a la invasión. El Chapo guardó silencio durante un minuto eterno, evaluando a la mujer en la que se había convertido su hija. Vio en sus ojos el mismo fuego que lo impulsó a él a escapar de la miseria de Badiraguato. Está bien, pero no enviaré a mis hombres a una misión suicida dirigida por el sentimiento. Si quieres rescatar a esa gringa, tú misma armarás el operativo. Tienes los recursos de la calle 10 y al flaco Mendoza. Si fallas, no habrá un segundo rescate. Isabela no perdió un segundo. En menos de 3 horas, el búnker de comunicaciones se convirtió en un centro de comando de guerra. Mason Webb, temblando bajo la vigilancia del checo, rastreó la señal de origen de la foto enviada a Isabela. Jefa, el metadato indica que la foto fue tomada desde una casa de seguridad en Pharr, Texas, informó Mason, sus dedos volando sobre el teclado. Es una propiedad registrada a nombre de una empresa fantasma de los Zetas. Tienen bloqueadores de señal, pero logré interceptar una llamada. Dicen que tienen a la amiga de la princesa y que esperan órdenes de Nuevo Laredo para terminar el trabajo. Isabela sintió una náusea gélida, pero la reprimió con la frialdad que había aprendido en la sierra. Se vistió con equipo táctico negro, ajustó su funda de pierna con la 38 Super de su padre y se recogió el cabello. Ya no era la universitaria que huía, era la comandante de su propia venganza. El cruce de la frontera se realizó a través de uno de los túneles privados que conectaban Reynosa con las afueras de McAllen. El flaco Mendoza y 6 sicarios de élite, los Antrax, acompañaban a Isabela. Eran hombres que no conocían el miedo, solo la obediencia. Escuchen bien, dijo Isabela mientras avanzaban por el túnel húmedo e iluminado por luces LED tenues. Los Zetas esperan un ataque masivo de la Federación. No esperan una incursión de precisión. Entramos, eliminamos la resistencia y sacamos a la chica. No quiero prisioneros, no quiero ruido innecesario. Si alguien levanta un arma, lo borran de la existencia. La casa en Pharr era una construcción suburbana común, el escondite perfecto en medio de la normalidad estadounidense. Isabela observó a través de los visores térmicos. Había 4 objetivos en la planta baja y 2 en el piso superior. Sara estaba en el sótano. Su firma de calor era débil, indicando que estaba atada y probablemente bajo el efecto de sedantes. Ahora, susurró Isabela. La entrada fue una explosión de eficiencia letal. El flaco utilizó una carga controlada para volar la cerradura trasera mientras Isabela y 2 hombres entraban por las ventanas laterales. El sonido de los silenciadores era como latigazos secos en la oscuridad. Los sicarios de los Zetas, sorprendidos en medio de una cena de tacos y cerveza, no tuvieron tiempo ni de gritar. Isabela abatió al primero que intentó alcanzar un AK-47 en el sofá. Le disparó 2 veces en el pecho y una en la cabeza, siguiendo el ritual de fuego de su padre. Subió las escaleras mientras el flaco aseguraba el piso inferior. En el pasillo, un Zeta de gran tamaño salió de una habitación con una escopeta. Isabela rodó por el suelo, esquivando el disparo que destrozó la pared de yeso y desde una posición incómoda vació medio cargador en la garganta del agresor. La sangre salpicó su rostro, pero ella ni siquiera parpadeó. Llegó al sótano. La puerta estaba cerrada con una cadena pesada. El flaco la alcanzó y la voló con un disparo de escopeta de corto alcance. Al entrar, Isabela encontró a Sara.
Estaba golpeada, con los ojos vendados y la ropa rasgada, temblando en un rincón. «¡Sara! ¡Soy yo! ¡Soy Isa!», gritó, corriendo hacia ella y cortando las cuerdas con un cuchillo táctico. Sara gritó, presa del pánico, sin reconocer la voz de su amiga entre el olor a pólvora y sangre. «¡No me maten! Por favor, no hice nada». «Tranquila, estás a salvo». Isabela la abrazó con fuerza, sintiendo la fragilidad de la vida que ella misma había puesto en peligro. Pero la extracción no sería fácil. Mason Webb gritó por el auricular de Isabela. «Jefa, refuerzos de los Zetas a 2 cuadras. Vienen en 3 camionetas blindadas. La policía local también recibió una alerta de disparos. Tienen 5 minutos antes de quedar atrapados. ¡Vámonos!», ordenó Isabela, cargando a una Sara semi-inconsciente sobre sus hombros con una fuerza nacida de la adrenalina pura. La huida por las calles de Far fue una persecución infernal. Las camionetas de los Zetas aparecieron en el espejo retrovisor, abriendo fuego con ametralladoras ligeras en medio de una zona residencial. Los vidrios de la Suburban de Isabela estallaron. El flaco devolvió el fuego desde la ventana, haciendo volar por los aires el neumático de uno de los perseguidores. «¡Al túnel ahora!», rugió Isabela al conductor. Lograron llegar a la entrada oculta del túnel justo cuando las patrullas de la policía de McAllen rodeaban la manzana. El descenso al subsuelo fue como regresar al útero de la tierra. Una vez dentro de la seguridad del túnel, Isabela dejó a Sara en un catre improvisado. La joven universitaria miró a Isabela con terror puro. Vio la sangre en su cara, el arma en su cintura y la frialdad en sus ojos. «¿Quién eres?», susurró Sara, retrocediendo. «Tú no eres Isa». Isabela la miró, y por un momento, la máscara del cartel se resquebrajó. «Soy la persona que te salvó la vida, Sara, pero tienes razón. Isabela Moreno murió en esa fiesta. Lo que queda es esto». «Eres un monstruo», dijo Sara llorando. «Eres igual que ellos». Esas palabras dolieron más que cualquier bala. Isabela se levantó, ocultando su dolor tras una expresión de hierro. «Quizás, pero soy el monstruo que te mantiene viva. Flaco, llévala a un hospital en San Antonio. Dale dinero, una identidad nueva, y adviértele que si vuelve a mencionar mi nombre, ni yo podré salvarla la próxima vez». Isabela regresó a la superficie en el lado mexicano. Joaquín la esperaba en la salida del túnel, bajo la lluvia que empezaba a caer sobre Reynosa. No dijo nada, solo le entregó una toalla limpia para que se quitara la sangre de la cara. «Lo lograste», dijo el Chapo, «pero perdiste lo último que te quedaba de humanidad. ¿Valió la pena?». Isabela miró sus manos, que aún temblaban por la descarga de adrenalina. Miró hacia el norte, hacia el país que acababa de abandonar por segunda vez, dejando atrás amistades, sueños y cualquier posibilidad de perdón. «Valió la pena para entender quién soy realmente, papá», respondió ella. «Los Zetas intentaron usar mi pasado contra mí. Ahora yo voy a usar su futuro para alimentar mis hogueras. No quiero defensa, quiero una ofensiva total. Quiero Nuevo Laredo, quiero sus rutas y quiero la cabeza del hombre que ordenó tocar a mi amiga». La parte 10 terminaba con Isabela Guzmán declarando su propia guerra personal, transformando su dolor en una estrategia de expansión criminal. Ya no era una alumna o una hija protegida. Era una generala del narcotráfico lista para liderar un colapso humano a gran escala en el bando enemigo. El final estaba cerca y McAllen solo sería el recuerdo de una vida que se quemó para dar paso a la reina de la frontera. El aire en la frontera norte de México no solo transporta polvo, transporta el olor del miedo antes de la masacre. Nuevo Laredo, el bastión de fuego de los Zetas, estaba bajo un asedio invisible. Isabela Guzmán no iba a atacar con la fuerza bruta que caracterizaba a su padre. Ella iba a utilizar la psicología del colapso. Sabía que los imperios no caen solo por balas, sino cuando el líder pierde la fe de sus propios hombres.
En la central de mando de la sierra, Isabela observaba los flujos de comunicación que Mason Webb interceptaba con una precisión escalofriante. El comandante de los Zetas en el sector, el Verdugo, cree que su poder reside en la brutalidad, dijo Isabela, ajustándose un chaleco táctico que ahora llevaba sus propias iniciales. Pero la brutalidad sin propósito es solo ruido. Vamos a quitarle el propósito. La operación final no comenzó con explosiones, sino con silencio. Isabela ordenó la infiltración de las nóminas digitales de los Zetas. Mason, siguiendo sus instrucciones, vació las cuentas destinadas al pago de la tropa en Nuevo Laredo, redirigiendo los fondos a las familias de los soldados rasos con un mensaje: el Chapo cuida a los suyos, el Verdugo solo los usa. La desconfianza se extendió como una gangrena. En menos de 22 horas, la lealtad de la plaza más violenta de México se había desintegrado desde adentro. Mientras tanto, en una casa segura de San Antonio, Sara Martínez despertaba con una identidad nueva y una cuenta bancaria llena de dinero sucio que nunca podría justificar. Tenía una cicatriz en el alma que la obligaba a mirar por encima del hombro cada vez que soplaba el viento. Isabela había cumplido. Sara estaba viva, pero su vida era ahora una prisión de paranoia, un regalo envenenado de la única amiga que alguna vez quiso ser normal. «Es hora, papá», anunció Isabela mientras subía a un helicóptero Black Hawk artillado, una de las joyas de la corona de la Federación. Joaquín Guzmán la miró desde la pista. Por primera vez en su vida de fugitivo, sintió que podía retirarse a las sombras. Su hija no era solo su sucesora, era su evolución. No dejes que el odio dicte el último disparo, Isabela, que lo dicte el negocio. En este caso, papá, el negocio es personal, respondió ella antes de que las hélices cortaran el aire. El ataque a la fortaleza de El Verdugo en Nuevo Laredo fue una sinfonía de destrucción coordinada. Isabela lideró el descenso desde el aire. Mientras los misiles Hellfire ablandaban las defensas exteriores, ella bajó por una cuerda rápida directamente al patio central, rodeada de sus Antrax. El humo de las granadas de fósforo envolvía el lugar en una niebla fantasmal. Isabela se movía con una gracia letal, despachando enemigos con disparos precisos de su .38 Super. No había duda en sus ojos, solo la fría ejecución de un plan maestro. Llegó a la oficina principal, donde el Verdugo intentaba destruir documentos y discos duros. El hombre que había aterrorizado a medio país con decapitaciones masivas se veía ahora como un animal acorralado. Al ver a Isabela, intentó levantar su arma bañada en oro, pero ella fue más rápida. Le disparó en ambas manos, desarmándolo con una crueldad metódica. «Tú fuiste quien ordenó tomar a mi amiga», dijo Isabela, acercándose mientras el hombre gritaba de dolor en el suelo. «Creíste que Texas era un lugar seguro para jugar. Solo era un mensaje para tu padre», balbuceó el Verdugo, escupiendo sangre. «No sabíamos que la niña tenía dientes». «La niña tiene un imperio», corrigió Isabela. Se inclinó y, utilizando el mismo soldador que el flaco usó con Brandon en McAllen, marcó la frente de El Verdugo con la palabra «nadie». «No te voy a matar. Te voy a entregar a la DEA. Marcus Thorne necesita un trofeo para no perder su empleo, y tú vas a ser su moneda de cambio. Les dirás que el cartel de Sinaloa es el nuevo dueño de Nuevo Laredo. La entrega de El Verdugo a las autoridades estadounidenses fue el último golpe de ajedrez. Thorne, en un acto de desesperación por salvar su carrera, aceptó al prisionero, sabiendo que el precio era el silencio absoluto sobre Isabela Guzmán. La DEA obtuvo una victoria mediática, pero el cartel de Sinaloa obtuvo el control total de la frontera. El pacto de sangre estaba sellado. Semanas después, McAllen, Texas, regresaba a una calma aparente. Brandon Kellerman, ahora un paria social con una cicatriz imborrable,
Trabajaba de conserje en una ciudad vecina, ocultando su rostro de la luz del día. Tyler Harrison cumplía condena en una prisión federal. Y Mason Webb. Mason seguía siendo la sombra digital de Isabela, un genio atrapado en una jaula de oro en la sierra. Isabela regresó a la cima de la montaña, caminó hasta el borde del abismo y sacó de su bolsillo su antiguo carnet universitario de la Universidad de Texas. Observó la foto de la joven sonriente que alguna vez soñó con ser psicóloga. Con un movimiento decidido, lo lanzó al vacío, viendo cómo el papel volaba por un segundo antes de desaparecer entre los pinos. «¿En qué miras, jefa?», preguntó el flaco Mendoza, acercándose con un informe de las nuevas rutas hacia Chicago. «Miro un fantasma, flaco», respondió ella, dándose la vuelta. «Pero los fantasmas no pagan las nóminas. ¿Cómo van las entregas en el norte?». Joaquín Guzmán apareció tras ella, entregándole un rosario de diamantes negros que sustituía al de plata de su madre. «El mundo es tuyo, mi hija. Pero recuerda, la corona pesa más que el plomo. Que pese, papá». «Yo misma forjé el metal», dijo Isabela poniéndose el rosario en el cuello. La historia de la joven humillada en una fiesta había terminado. En su lugar nació la leyenda de la heredera de la sierra. Isabela Guzmán ya no buscaba entender la mente criminal. Ahora ella era la mente que definía el crimen en todo un continente. El colapso humano de sus enemigos fue total, y su propia transformación fue absoluta. El poder, el dinero y la sangre se habían fusionado en una sola identidad. En la frontera, donde las leyes se desvanecen, el nombre de Isabela se convirtió en un susurro de advertencia para cualquiera que se atreviera a confundir el silencio con la debilidad. La reina había tomado su trono, y el precio de su corona fue la destrucción de todo lo que alguna vez amó. Pero en el mundo del cartel, la soledad es solo otra forma de seguridad. Bajo las estrellas de Sinaloa, Isabela cerró los ojos, escuchando el eco de su propio poder resonando en la inmensidad de la noche.